Nos visita hoy la doctora Nadima Pecci, o Pezzi, ¿cómo? Pecci, claro, porque es italiano su descendencia de apellido, ¿no? Sí, sí. Claro. Italiano y árabe. Y árabe, porque tiene esa mezcla, proveniente desde, le vamos a contar los orígenes, o que nos cuente ella en todo caso, sus orígenes de dónde surge su vida, de dónde ella proviene y llega acá a Tucumán. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿Cómo estás? por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, yo he venido hace ya 23 años a Tucumán. Sí. De Salta a estudiar y amé esta provincia desde el primer día, desde ¿Y se antes quedó incluso, ya? porque yo venía mucho acá a jugar al hockey Sí. y era chiquita y amaba Tucumán y me encantaba y siempre he tenido el anhelo de venir a vivir acá. Mis hijos son tucumanos los tres. Ah, qué bien. Así que bueno. Pero toda la familia. Mi familia paterna, materna vive en Sí. Salta, pero bueno, yo me siento tucumana absolutamente porque vivo acá hace más tiempo de lo que he vivido en Salta y he caminado más Tucumán de lo que he caminado Salta, digamos, las edades en las que uno ha vivido aquí. Yo he vivido acá desde los 18 años, me han hecho penetrar mucho más en lo que era cultura tucumana que lo que tengo en Salta, ¿no? Pues la realidad es que yo en Salta hasta los 18 años era o adolescente o niña, no tenía la actividad Sí. que cuando uno es adulto, que trabaja, que estudia, que camina, el hecho de estar en otra provincia Sí. viviendo sola te lleva a hacer las cosas por vos misma, entonces obviamente que tenés un ¿Y qué equipo conocimiento. jugaba de hockey? ¿En cuál era? Se llamaba Popeye Béisbol Club. Popeye Béisbol. ¿Ah, Club, sí? sí. ¿Club? Así ¿Dónde es. estaba el Popeye? Y está ubicado en lo que hoy es el Popeye. predio en Salta, Ah. sí, cerca de los cuarteles. Ahora y sí. Frente al Ahí, hospital. frente al hospital. Materno infantil. está Lisi y Sí, sí. es un shopping ahí ahora. No, un club ¿Y bárbaro. el puesto de juego? Siempre he sido win Bien. o delantera. O delantera. Se Sí, desempeñó me bien encantaba. Me gustaba mucho, la verdad, es Sí. un deporte que me encanta. Y después surge la tarea también de incursionar dentro de la política. ¿Dónde? ¿Cómo Sí, ingresó a ese bueno, ámbito? yo estudié mi carrera, hice una carrera bastante rápido, Sí. me recibí a los 22 años y empecé a trabajar en un estudio jurídico y después en otros lugares, hice de todo, Sí, además sí, sí. trabajaba en un instituto de inglés, digamos, he trabajado ya recibida de varias cosas, porque cuando uno recién se recibe y más bien yendo de otra provincia, el acceso laboral es muy difícil a la profesión a la que uno aspira, sobre Cuesta, todo en la ¿no? abogacía. Sí, Costó. la abogacía es... Sí. voy a hablar de abogacía porque es mi profesión, Exacto. pero es duro. Trabajé ad honorem mucho tiempo y después en los estudios se hacen esos acuerdos por los honorarios de los juicios y entré a otro lugar y bueno, y así fui incursionando hasta que llegué a Fuerza Republicana desde el lado técnico. Y ahí, bueno, empecé a desarrollar este gusto, digamos, por la política, al empezar a ver cómo uno puede plantear herramientas de cambio desde su propia profesión. Mi lugar siempre ha sido técnico en Fuerza Republicana y hasta que he llegado a la legislatura he sido apoderada, digamos, toda la parte legal es lo que más me gustaba y lo que más sé de todo esto, es trabajar en eso. Después me formé, hice una maestría en Derecho Parlamentario, que es específicamente el área en la cual yo me desempeño y me he desempeñado siempre en materia mi trabajo siempre ha sido en el área parlamentaria y hoy como legisladora, así que de a poquito fui metiéndome en todo esto. Sí. Y hoy pienso que realmente desde el lugar en el que me ha tocado estar, hoy ocupar los espacios que ocupo realmente es algo muy valioso, por lo menos desde mi punto de vista personal. Mucho compromiso. De mucho compromiso, Sí. muchísima responsabilidad. Hay mucha gente que me manda mensajes, que me ve o que por ahí uno está, no sé, en el súper y Sí. interactúas con los demás o cuando salís. Tengo mucha recepción a veces de las mujeres, porque una mujer en la política es más difícil Sí, que el hombre, sí. eso es una realidad. ¿Qué, hay una desigualdad en este sentido? Yo creo que es ¿O se ha superado eso? no sé si hay una desigualdad, yo nunca he sentido una discriminación por ser mujer. Lo que sí Claro. siento es que a la mujer le cuesta más la participación dentro de la política, tal vez por su rol dentro de la familia o tal vez por el interés propio. Por ejemplo, si vemos el Poder Judicial, en el Poder Judicial tenemos una amplia, o te diría, no sé si es mayoritaria o igual, participación de mujeres en cargos importantes, me refiero como jueces. Sí, Yo sí, que sí. integro el Consejo de la Magistratura, en los concursos veo que si no superan las mujeres es bastante parejo, Claro. porque el tipo de trabajo es distinto. La política requiere de mucho compromiso, de un tiempo que no es tuyo, ni de tu familia, de postergaciones personales. No estoy hablando en el sentido de
no estoy conforme, sino que es lo que demanda La actividad, claro. una dedicación muy Sí. grande. No es que otros trabajos no lo requieran, pero la exposición también juega muchísimo, entonces creo que por ahí es eso el factor que lleva a que sean menos la cantidad de mujeres que participan de manera activa en la política. Pero bueno, yo lo tomo con muchísima responsabilidad. Hoy integrar la lista de Patricia Bullrich en segundo término para mí es un honor enorme. Estoy convencida que va a ser la futura presidente de los argentinos. Yo desde que asumí mi banca en la legislatura no he pedido nunca un cargo, tengo los mismos empleados que tengo desde el inicio. ¿Cómo fue esto de incursionar ahora dentro de lo que sería la precandidatura para diputado nacional y sobre todo en la línea del PRO con Patricia Bullrich? Cuando yo me aparto del bloque de Fuerza Republicana, por las razones que en su momento expliqué, en Juntos por el Cambio, bueno, he tenido muchas ofertas sobre continuar mi actividad política. Yo me acerqué al PRO por Patricia. Creo que es de los candidatos que hoy tenemos, es la que representa con más, digamos, de la manera más completa, si se quiere, lo que a mí me parece que hay que hacer en este país, pero además no solo el qué, sino el cómo, y su fuerza, su carácter también me identifica. O sea, si yo me siento representada y me identifico con esa línea también en cuanto a su impronta, ¿no? Porque ahora que estuvimos en Buenos Aires con la presentación de los candidatos, cuando estuvimos conversando, el armado del país de Patricia tiene una regla que es que las listas de diputados conserven la impronta de Patricia. Es decir, ¿Qué significa eso? Que el carácter, la fuerza, la decisión que ella representa también se traduzca en sus listas, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos que no es tiempo de tibiezas, que no es tiempo de toma de decisiones a medias, eso se tiene que traducir también en tus representantes en el Congreso, porque Patricia sola no va a poder hacerlo, necesita no solo de los dirigentes que lo acompañen, sino también de la misma gente que la va a votar, porque lo que se viene no va a ser fácil. Bueno, lo que se viene, esta interna que se está viviendo Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, esa interna se va a dirimir el 13 de agosto, pero previo a eso también crea hacia lo que sería la línea de sucesión a los que van a ser precandidatos. Hay una división. ¿Tucumán tiene una amplia división y Juntos por el Cambio o están más unidos? ¿Cómo es la cuestión ahora? A ver, nosotros somos un frente y el frente incluye a muchos otros partidos, a varios partidos, el PRO, el PJS, el radicalismo, creo, eso en el caso particular de Tucumán. Y obviamente cada partido tiene una visión de cómo hacer las cosas y de política. Más aún si sumamos que dentro del mismo PRO son los dos candidatos más fuertes a presidente que hay. Entonces dentro del PRO hay una división interna y cada uno va hacia la línea que más representado se siente. Esto es una interna, lo que va a ocurrir en agosto, el 13 de agosto, y eso quiero que la gente lo tenga claro, que obviamente en una interna, nosotros somos el único espacio que efectivamente dirime una interna, digamos, de precandidatos y de candidatos además a presidente. Entonces, nosotros hoy tenemos que exponer las diferencias, nuestra competencia es en nuestro frente, porque lo que estamos participando es una interna. Aquellos que participan con lista única, que no dirimen internas, no están compitiendo en definitiva porque su objetivo es pasar el 1,5% para llegar a la elección general. Nuestro objetivo es que de las dos listas que haya, llegue, en mi caso particular, llegue Patricia a ser la candidata a presidente y nuestra lista a acompañarla en diputados. Entonces, obviamente que la gente te dice, bueno, se están peleando. No, no estamos peleando. Estamos exponiendo por qué, cuál es la diferencia. En estas situaciones, ¿no? Hay una diferencia de visiones y de formas dentro del mismo frente de cómo queremos encarar el cambio que se viene. Ya nadie duda que el cambio tiene que venir. Entonces, nosotros lo que proponemos es un cambio profundo que elimine los privilegios. No vamos a negociar con quienes quieren mantener el status quo, porque entonces significa seguir en la misma situación. Nuestra impronta es mucho más radical, si se quiere, que la que plantea Larreta. Entonces, la gente tendrá que elegir cuál es el cambio que quiere para nuestro país y de ahí, en el 14 de agosto, bueno, de acuerdo a cómo queda el escenario, el espacio se va a ordenar. Ahí sería el ordenamiento. Ahora bien, yendo a la posibilidad de llegar allí al Congreso de la Nación y ocupar una banca en lo que sería como diputada, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Qué es lo que tiene pensado usted en ese sentido? Yo a nivel nacional voy a trasladar lo que he hecho también en la parte provincial, una agenda que tiene que ver con lo institucional fundamentalmente, la transparencia, no sé, por decirte ficha limpia. En la Nación tenemos ya algunos elementos que
nos permiten ir avanzando, que tal vez haya que modificar, acceso a la información pública, la división de poderes, el respeto a nuestra Corte Suprema, es decir, toda una agenda institucional que yo voy a trasladar a lo nacional, además, por supuesto, de acompañar lo que tiene que ver con seguridad, con educación, con salud y, en mi caso particular, por mi militancia pro vida, todo lo que sea defensa de la familia y de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, son puntos esenciales, ¿no?, que de alguna manera trasladarlos allí logran importantes objetivos. Volviendo al plano local, ayer sesionó la legislatura y hubo importantes novedades, sobre todo para dos sectores, de salud y para el sector de educación, ¿no? Con estos logros, digo, porque son logros importantes que reclamaban ambos sectores. ¿Cómo lo ve usted ahí? Lo veo muy positivo, lamento que no haya sido antes. Nosotros hemos pedido durante el tiempo que yo no participé de la elección provincial, pero he pedido durante ese proceso de elección provincial que la legislatura sesione. Lo hemos pedido en conjunto con otros legisladores de la oposición a raíz de instancias del gremio CITAS por el tratamiento de la carrera sanitaria. Es un reclamo que viene desde hace muchísimos años y que es nada más y nada menos que justicia con un sector que es fundamental para el que hace uno de los servicios esenciales de nuestro Estado, que es la prestación del servicio de salud, y que de ninguna manera pueden estar mal pagados porque dejan en eso su vida y además se esfuerzan. Yo ayer lo que he destacado es que el proyecto que se ha sancionado y que hoy es ley de la provincia marca un punto fundamental, que es la necesidad de premiar a aquel que hace el mayor esfuerzo, al que se capacita, al que trabaja, al que estudia. No es lo mismo el que estudió 7, 10 años que el que no estudió, y no significa que el que no estudió tenga que cobrar mal, pero tiene que haber un estímulo a formarse, a prepararse. Y eso es algo que plantea la ley con la modificación de los índices para el cálculo del salario, una modificación que importa un incremento importante, que además va a permanecer en el tiempo, porque al ser un índice no se ve afectado por la inflación. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la titularización docente, que ni hablar de la importancia, más aún de los docentes de jornada completa, como eran los que estaban ayer en el recinto y que muy felices salieron de la aprobación de esta ley de titularización docente. Son áreas del Estado absolutamente necesarias y que realmente hacen a la esencia misma, diría, de nuestro Estado. Por lo tanto, yo celebro, lo acompañé, y no solo acompañé eso, sino que cuando se dio el proceso de citas, en el caso particular, los he recibido en numerosas oportunidades y he impulsado ese tratamiento porque creo que hace a la justicia de un sector que ha entregado todo, ¿no? Doctora, bueno, precandidata entonces ya para diputados y bueno, y con todo lo que sería, lo que trae aparejado esto, van a ser días de mucha espera y de muchas ansias, me imagino, en su persona, y de mucho trabajo y compromiso. Así hasta es. ahora, ¿no? Sí, mi apuesta es, dado que se ha impuesto en el frente nuestro un sistema DONT, mi apuesta es que nuestra lista duplique, pero fundamentalmente a que Patricia Bullrich sea presidente. Yo creo que es el ordenador de nuestra lista, porque son 3 espacios que confluimos para apuntalar o para apoyar a Patricia Bullrich. También planteamos desde esta lista una nueva dirigencia. Nosotros entendemos que hace falta renovar la dirigencia en la oposición y creo que ese es también un nuevo desafío que nos planteamos. Es muy importante entender que acá no hay una competencia ni una revancha entre los primeros que encabezan la lista, sino que hablamos de una nueva política que se viene, que es la que nosotros venimos a plantear, ¿no? Bueno, doctora, no va a ser la última de las entrevistas que vamos a tener. Más adelante vamos a ir conociendo los pasos a seguir, qué es lo que se viene. Así que, bueno, bienvenida será la oportunidad y muchas gracias por su visita hoy, ¿no? Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La doctora Nadima Pecci con nosotros aquí en la mañana, legisladora y precandidata a diputada nacional por el frente que encabeza Patricia Bullrich.